La curiosidad humana es un hilo invisible que conecta la infancia con el futuro. Un impulso silencioso que formula preguntas antes incluso de aprender a hablar y que sigue susurrando al oído cuando la vida pretende que nos acomodemos. Nace cuando la mirada se queda un segundo más, cuando una duda impide el sueño, cuando aparece una pequeña incoherencia en el mundo y la mente decide perseguir la respuesta, aunque no traiga beneficio inmediato. La curiosidad no es solo querer saber, es no soportar no saber. Una inquietud que transforma lo desconocido en invitación, y la invitación en travesía. En cada hallazgo, grande o pequeño, existe el mismo gesto ancestral, acercarse al misterio y tocarlo con la punta de los dedos, como quien prueba la temperatura del mar antes de zambullirse. En la infancia, la curiosidad es transparente, casi luminosa. Las niñas y los niños preguntan el porqué de todo, como si el mundo fuese un libro incompleto y cada adulto llevara páginas ocultas. Esa avalancha de porqués no es terquedad, es el cerebro en construcción, pidiendo ladrillos de sentido, intentando dibujar mapas a partir de espejismos. En esa fase, el error es una aventura y el descubrimiento, un juguete. La vergüenza de no saber aún no aprendió a hablar en voz alta. Cane el tiempo. La escuela da nombres, fórmulas, líneas, columnas. La curiosidad aprende a vestir uniforme, a caber en exámenes, a presentarse en lista, pero nunca pierde del todo su rebeldía. Incluso cuando el contenido va de A a A, B, la curiosidad quiere saber por qué no de A a C, o de A a un lugar que ni siquiera existe en el mapa oficial. Aprende a esperar, pero no desaprende a pinchar. Aprende a killer, pero no olvida la melodía. En la vida adulta, la curiosidad se vuelve más tímida en público y más audaz en silencio. Aparece en búsquedas a las 2 de la mañana, en pestañas que se multiplican en el navegador como ventanas abiertas en una casa antigua. Aparece en conversaciones que se prolongan, en paseos sin destino preciso, en miradas que buscan detalles en los lugares de siempre. Y aparece sobre todo cuando algo no encaja en una contradicción en las noticias, una anomalía en el trabajo, un comportamiento extraño en un amigo, un recuerdo que insiste en reaparecer. Es en esa fricción entre lo esperado y lo observado, donde la curiosidad se reenciende como chispa. Si la necesidad mueve el cuerpo, la curiosidad mueve el mapa. Es ella quien dibuja rutas donde no existen caminos, y quien marca con una X los territorios aún sin nombre. La curiosidad no es un lujo intelectual, es un sistema de navegación para sobrevivir a lo desconocido. Cuanto más cambian las herramientas, los climas, los códigos y los lenguajes, más trabaja la curiosidad para traducir lo nuevo sin traicionar lo esencial. También tiene su ética. Existe la curiosidad que ilumina y la curiosidad que invade, la que quiere comprender y la que quiere controlar. Una se acerca con cuidado, pregunta, escucha, compara, prueba, se equivoca, corrige. La otra espía, arranca, toma, busca atajos, secretos, poder. La primera construye puentes, la segunda, trampas, casi siempre. La diferencia está en el respeto por quien busca, por quien es buscado y por la propia verdad que se intenta tocar. A la curiosidad le gustan los juegos. Se alimenta de pistas incompletas, de patrones casi visibles, de historias interrumpidas a la mitad. Cuando llega una información por la mitad, la mente curiosa inventa la otra mitad, como quien completa un dibujo por instinto. Por eso los enigmas son tan satisfactorios. Por eso las tramas con giros nos atrapan. Por eso un detalle al margen puede convertirse en la llave de todo. La curiosidad funciona como un imán para la simetría siempre que el mundo parece torcido. Intenta encontrar el punto exacto que necesita ajuste. Además, el valor de preguntar lo obvio. Muchas puertas siguen cerradas porque nadie se atrevió a girar el picaporte de él. Y si no, en ambientes que premian certezas, la curiosidad es una especie de disidencia pacífica e insiste en que lo claro puede quedar más claro, que lo conocido puede ser más conocido, que la rutina puede albergar galaxias discretas. Así comenzaron muchas ideas imposibles, con alguien preguntando algo que parecía demasiado pequeño para hacer pregunta. La curiosidad no camina sola. Necesita tiempo y silencio. Tiempo para madurar las preguntas, silencio para oír las respuestas que no gritan. En un mundo que corre, la curiosidad camina descalza. Se retrasa a propósito, pega la oreja a las cosas, colecciona texturas, prueba palabras, huele las esquinas. Cada pausa se vuelve lupa, cada desvío posibilidad, pero la curiosidad también ama la compañía. En grupo, las preguntas ganan espesor, las discrepancias se vuelven herramienta, las perspectivas se cruzan como senderos en lo alto de una montaña. Conversar con personas distintas es como visitar laboratorios portátiles. En cada cabeza
carga, experimentos, hipótesis, memorias, repertorios. La curiosidad es un trabajo colectivo, a la respuesta que falta en uno, sobra en otro. Existe una curiosidad hacia afuera y otra hacia adentro. La de fuera pregunta por el mundo, la de dentro pregunta por quien pregunta. Una construye telescopios, la otra, espejos. Cuando ambas se encuentran, nacen las preguntas más fecundas. ¿Lo que veo dice más sobre aquello que es visto o sobre quien ve? En E.S. Krukes, la curiosidad se convierte en transformación personal, no solo en acumulación de datos. La curiosidad no es acumular respuestas, es refinar preguntas. Una buena pregunta es una brújula que sigue siendo útil, incluso cuando el paisaje cambia. Se puede errar el camino 1000 veces, pero una pregunta bien formulada mantiene orientado al viajero. Grandes aciertos del mundo surgieron menos de certezas y más de nuevas formas de duda. Cambiar el ¿qué es esto? Por ¿cómo se comporta esto cuando cambia el contexto? Puede abrir puertas que estaban invisibles. En tiempos de exceso de información, la curiosidad aprende a ser selectiva. No mira todo al mismo tiempo. Elige ventanas, define ángulos. Prioriza profundidad antes que volumen. La curiosidad sin filtro se agota. La curiosidad con método descubre, y el método no es una jaula, es un trampolín. Ofrece reglas mínimas para que la mente juegue sin perderse de sí. Existe también la curiosidad del cuerpo. Manos curiosas entienden materiales sin leer manuales. Pies curiosos encuentran caminos que los mapas no notan. Ojos curiosos perciben señales minúsculas que pasan desapercibidas al reloj. A veces, aprender es una coreografía. Hay que moverse alrededor del objeto. Cambiar la distancia. Entrenar el foco. Dejar que la luz del atardecer revele lo que la luz del mediodía escondía. La curiosidad. En este sentido es casi un baile con el mundo. La curiosidad también se cansa y también falla. Puede perseguir respuestas que no existen, creer en pistas falsas, confundir azar con patrón. El antídoto no es desistir, es afinar el oído en comparar, probar, cruzar fuentes, retroceder cuando sea necesario. El error no es enemigo de la curiosidad, es su instructor. Cada hipótesis descartada afina el instrumento que tocará la próxima melodía. Hay momentos en que la curiosidad salva del tedio, de la rigidez, del cinismo. Salva amistades que necesitaban una pregunta sincera, salva proyectos que aguardaban un intento distinto, salva rutinas que imploraban por una nueva mirada. A veces, el simple gesto de preguntar, ¿qué cambiaría si invierto el orden?, transforma un problema en camino. Cuando la curiosidad encuentra el coraje, surgen las travesías. Las travesías piden desapego, a dejar atrás la necesidad de parecer certero, de parecer listo, de parecer igual. Curiosidad con coraje sabe que la primera versión de una verdad es apenas un borrador, y que los borradores son puentes de madera que un día se vuelven acero, pero que hoy ya permiten el paso. La curiosidad es, al final, una forma de amor. Amor por la textura de lo real, por las formas que aún no tienen nombre, por los encuentros que alteran el rumbo. Por amor, alguien pasa horas armando un rompecabezas sin otra recompensa que la imagen completa. Por amor, alguien estudia el vuelo de las aves, para décadas después, enseñar a las máquinas a volar. Por amor, alguien escucha con atención un relato repetido y percibe, en la repetición, el detalle que faltaba. Y sin embargo, la curiosidad no es definitiva. Hoy señala al norte, mañana al este, no porque esté confundida, sino porque el mundo giró y la sombra cambió de lugar. La buena curiosidad acepta ajustar la ruta sin sentirse traicionada a su lealtad. Es con el camino can el mapa. El mapa es útil hasta dejar de serlo. El camino continúa. Quizá la imagen más honesta de la curiosidad sea la de una linterna en una cueva. La linterna no vuelve la cueva más pequeña, solo muestra lo suficiente para el próximo paso. A cada movimiento, se revelan nuevas paredes, nuevas texturas, nuevos relieves. Quien desea verlo todo de una vez se frustra. Quien acepta la dosis justa de misterio, camina más lejos. También existe la curiosidad paciente, la que se dedica a un tema durante años. Así hay personas que cavaban pozos mientras el resto del mundo recogía charcos. La paciencia es una forma de intensidad. A quien repite la mirada, descubre lo que la mirada única no percibió. La repetition. Cuando es curiosa no es monotonía, es profundización. En lo cotidiano la curiosidad puede ser pequeña y aún así decisiva. Cambiar el camino de vuelta a casa, preguntar el nombre de un árbol, abrir un libro al azar, prestar atención al sonido que hace la tetera antes de silbar. Son gestos mínimos que entrenan la mente para percibir más allá de lo automático. Y una mente entrenada para el detalle es una mente preparada para el descubrimiento. Internet amplió los brazos de la curiosidad, pero también los llenó de trampas. Es fácil confundir profundidad con desplazamiento infinito, saber con acumulación,
descubrimiento con distracción. Por eso, la curiosidad moderna necesita un pacto con la intención antes de buscar, decidir qué exactamente quiere encontrar, o al menos qué tipo de huellas está dispuesta a seguir. Así, cada clic se vuelve herramienta, no laberinto. La curiosidad también es cuidado con la pregunta ajena. Responder no es solo volcar datos, es ofrecer la medida justa de claridad para el nivel de duda de quien pregunta. A veces, la mejor respuesta es otra pregunta, aquella que no humilla, que no desafía por vanidad, sino que amplía el horizonte e invita al otro a caminar junto. La curiosidad compartida crea complicidad. En el trabajo, la curiosidad distingue a quien ejecuta de quien inventan. Ejecutar es noble, inventar es arriesgado, pero es la curiosidad la que encuentra la pieza que nadie notó, el ruido que antecede a la falla, el atajo que respeta el objetivo. Protege contra la miopía de las métricas, recordando que los números describen, pero no lo agotan todo. Y cuando la curiosidad duele, duele cuando revela lo que preferiríamos no saber, cuando saca a la luz incoherencias que piden cambio, cuando apunta al espejo con la franqueza que las apariencias evitan. En ese momento, la curiosidad deja de ser pasatiempo y se vuelve compromiso. El compromiso de no desviar la mirada, de atravesar el puente que la propia mirada construyó. Al final, queda una escena simple. Alguien camina por una calle conocida y de pronto percibe un detalle que nunca había visto en un azulejo antiguo, un símbolo en la reja, un murmullo de agua corriendo bajo la acera. Nada cambió, todo cambió. Ese es el milagro discreto de la curiosidad. No crea mundos nuevos, enseña a notar los que ya estaban aquí, invisibles, por exceso de costumbre. Si la curiosidad tuviera un consejo, quizás sería encamina lo bastante despacio, como para sorprenderte, lo suficientemente rápido, como para no desistir. Haz preguntas pequeñas con frecuencia, preguntas grandes con coraje. Cambia la vergüenza de no saber por la alegría de aprender. Y cuando encuentres una respuesta, agradécela, pero no te cases con ella. Cada respuesta es una casa temporal, lo bastante cómoda para pasar la noche, lo bastante humilde para dejarla al amanecer. Porque, al final, la curiosidad no es un destino, es una forma de caminar. Y quien camina con curiosidad, transforma cualquier escenario en territorio de descubrimiento, cualquier día común en mapa de tesoros discretos, cualquier silencio en laboratorio de lo posible. La vida, así, deja de ser solo tránsito y se vuelve investigación, juego, conversación, danza. Y toda danza, tarde o temprano, nos acerca al misterio que nos trajo hasta aquí, el deseo simple e inmenso de entender y, entendiendo, seguir preguntando.